bajo fuego. 3 muertos y caos tras enfrentamiento. Presidenta Sheinbaum ofrece mediación mexicana y urge a la ONU evitar intervención militar en Venezuela. Que haya una solución pacífica a cualquier controversia. Detienen a colaboradora clave de García Luna. Estela Damián asume el cargo como consejera jurídica. Canadá emite alerta de viaje y veta a 13 estados de México. Valió madre, nos tocó la balacera. A la verga. La nueva. ¿Qué lado de la caseta? Para hoy, que está ahí, hombre. Nos tocó la balacera. Ayer por la mañana una violenta jornada en Escuinapa, Sinaloa, dejó el saldo de 3 personas muertas y al menos 2 vehículos calcinados tras enfrentamientos entre grupos armados. La Fiscalía General del Estado confirmó el deceso de las víctimas, algunas de ellas localizadas carbonizadas en la colonia El Roblito. Los hechos provocaron el cierre temporal de la autopista Tepic-Mazatlán y la suspensión de clases presenciales en la cabecera municipal. En donde también hubo bloqueos fue en la carretera México-Veracruz, luego de que padres de familia de alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 162 de Nanacamilpa, Tlaxcala, exigieran un puente peatonal que cruce con esa vía, luego de que el lunes un alumno fuera atropellado tras intentar cruzar la carretera para ir a la escuela. Con carteles en la mano expresaron estar preocupados por los riesgos a los que se enfrentan sus hijos y los docentes. Al lugar llegaron policías para proteger la zona y evitar accidentes. En un acto sin precedentes, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Sedena incineraron 540,000 dosis de narcóticos equivalentes a 335 kilogramos. Este operativo eliminó un rezago histórico de más de 50 años, destruyendo sustancias acumuladas desde 1970 que incluso presentaban hongos nocivos. Este proceso superó en un 235% las incineraciones de años anteriores, eliminando riesgos sanitarios y garantizando transparencia en el manejo de bienes asegurados. Esto de acuerdo con la Fiscalía Capitalina. Un juez vinculó a proceso a Jacobo, conocido como el Jacob, ex candidato del PRD y socio del dueño de Miss Universe. Se le acusa de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras detectarse movimientos financieros sospechosos vinculados a empresas fantasma. El juzgador ratificó la medida de prisión preventiva y otorgó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. La defensa no logró desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía sobre el origen de su patrimonio. Un juez de control vinculó a proceso a José Eduardo, presunto implicado en el homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Mickey Hair, ocurrido en septiembre en Polanco, en la Ciudad de México. De acuerdo con el abogado del acusado, señaló que su cliente trabaja como taxista por aplicación y que el único dato de prueba que presentó la Fiscalía Capitalina fue que el día de los hechos se encontraba estacionado cerca del centro de negocios de la víctima. Por ahora, Miguel Ángel permanecerá en el reclusorio Oriente y se le fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación. Y sobre el reciente accidente ocurrido en Totoltepec, a escasos metros del Aeropuerto Internacional de Toluca, investigaciones revelaron que las víctimas que lamentablemente fallecieron eran familiares directos de jugadores del equipo Sultanes de la Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco, y un día antes del accidente habían ganado un torneo. Hay que recordar que eran 10 las personas que iban a bordo, 8 eran pasajeros, el piloto y el copiloto, lamentablemente.
Y tras el accidente, la Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco compartió a través de su cuenta oficial en redes sociales un comunicado lamentando los hechos y expresando condolencias a la familia de los afectados. Asimismo, tras el rescate de la caja negra, la Fiscalía aseguró que ya se iniciaron las diligencias. Recalcó que Aeronáutica Civil ya la tiene bajo resguardo, justo para analizar las grabaciones y saber qué fue lo que realmente pasó. Además, señaló que sus peritos continúan en el área para tratar de rescatar algún otro resto y no precisó que aún no han hecho la entrega de restos humanos a las familias de las víctimas. Y regresamos a la capital. Un choque en el cruce de Las Brujas y Miramontes, en la alcaldía Tlalpan, terminó en violencia y dejó 7 personas detenidas. Una camioneta fue impactada por un taxi cuyo conductor se negó a llamar a su aseguradora y exigió el pago en efectivo. Al no obtenerlo, pidió apoyo a otros taxistas que dañaron el vehículo. Así, policías capitalinos acudieron para controlar la situación. Sin embargo, fueron agredidos con herramientas. Tras pedir refuerzos, 6 hombres y una mujer fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público. Y la madrugada de este jueves, Lucero Ramírez, de 22 años, perdió la vida. Esto en un accidente automovilístico en la autopista Córdoba-Veracruz. Fíjense, la joven regresaba de Monterrey con cargamentos de juguetes que planeaba regalar en el sur de Veracruz. Una labor altruista que ella realizaba desde la infancia. Llevaba mucho tiempo haciendo estos trabajos. Reconocida como Miss Turismo Estatal y también fue ganadora de Flor de Mayo, esto en Oteapan. Esta mujer, Lucero, destacaba también como modelo, creadora de contenido y figura política porque se preparaba para asumir un cargo en la próxima administración municipal de Movimiento Ciudadano. Lo lamentamos mucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido Quique. Hola, ¿Cómo estamos? Ya de jueves. Ya de viernes. jueves. Así es. Casi, con mucha información, Quique. Mira, aquí en México la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno podría buscar una mediación entre el conflicto de Estados Unidos y Venezuela, al tiempo que urgió a la ONU a intervenir. Y es que ante la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio venezolano, Sheinbaum llamó a buscar una solución pacífica donde se pondere el diálogo y la paz y no el intervencionismo. Y el gobierno de Venezuela agradeció estas palabras a la presidenta Sheinbaum. Su canciller Iván Gil, a nombre de Nicolás Maduro, le expresó su reconocimiento por el apoyo al diálogo, la paz y al respeto de no intervención, tal y como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. En otras noticias, ayer en la conferencia matutina le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si ya conocía la razón por la que Alex Tonatiuh, exdirector de investigación de la Agencia Nacional de Aduanas, fue separado de su cargo. Respondió que la decisión fue tomada por el director de Aduanas, Rafael Marín, y en su momento la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá que informar si estaba siendo investigado. En días pasados, Alex Tonatiuh causó polémica al darse a conocer que era propietario de un penthouse en Polanco y tenía una colección de relojes de lujo. La presidenta también indicó que fue el exfuncionario de aduanas quien advirtió del tráfico ilegal de combustible a gran escala mediante un buque en Tampico, Tamaulipas. Escuche. Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan? En donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación. Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico. También se dio a conocer que la presidenta Sheinbaum designó a Estela Damián como su nueva consejera jurídica luego de que Ernestina Godoy, quien ocupaba ese cargo, asumiera la titularidad de la Fiscalía General de la República. Hasta ayer Estela era la subsecretaria de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia a cargo de Omar García Harfuch. Pero no será la primera vez que trabaje con Claudia Sheinbaum, ya que fue su secretaria particular
cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estela Damián es conocida como una licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, cuenta con una maestría en educación, además ha participado en diversos foros y seminarios especializados en reformas fiscales, en políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas también, diversidad familiar y ética pública. Y miren, tras su designación, Estela Damián le agradeció la confianza de la presidenta Sheinbaum, se comprometió a asumir con responsabilidad, trabajo diario, lealtad al proyecto de transformación, así como cumplir la ley y servir al pueblo. Y mire, antes de ir a los deportes, le cuento que la prestigiada publicación internacional Financial Review galardonó a la Secretaría de Hacienda que dirige Edgar Amador por su excelencia en el manejo de la deuda pública y su estrategia de financiamiento. El reconocimiento, que reafirma la solidez de las instituciones financieras del país, coloca a la Secretaría de Hacienda como un modelo a seguir en el grupo de emisiones soberanos, supranacionales y agencias. Y bueno, pues esto lo podrá consultar en los portales de Grupo Imagen Televisión. La General de la República detuvo en la Ciudad de México a María Vanessa, quien fuera la jefa de asesores de Genaro García Luna. Se le acusa de delincuencia organizada, de lavado de dinero por su presunta participación en el desvío de más de 5,000 millones de pesos del sistema penitenciario federal. La exfuncionaria ya fue trasladada al penal femenil de Morelos para iniciar su proceso judicial. María Vanessa, quien es licenciada en psicología y maestra en psicoterapia, colaboró con la Secretaría de Seguridad, que encabezó en su momento Genaro García Luna como jefa del Departamento de Coordinación de Subordinados. En el área profesional, ejecutivo de Servicios Especializados de Investigación y como subdirectora de Área Coordinadora Administrativa. Además, era apoderada de la empresa Numbap, la cual habría sido utilizada para el desvío de 1.678 millones de pesos y 74 millones de dólares del gobierno federal. Y hablando de García Luna y sus vínculos con los cárteles, debido a los altos niveles de delincuencia, particularmente por delitos violentos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado por el territorio, drogas, rutas de contrabando, el gobierno de Canadá emitió una nueva alerta de viaje a sus ciudadanos que pretenden visitar México. Entre los 13 estados que piden ni visitar a menos que sea necesario, destacan Sinaloa, Michoacán, Chiapas y Guerrero. Por otro lado, en los que pide tener precauciones están 19, en los que resaltan Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y la Ciudad de México. Y miren, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al gobierno mexicano por el caso de violación de los derechos de Ernestina Asensio, la mujer indígena que fue torturada y violada por elementos del ejército en Veracruz, esto en el 2007, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que acatarán a cabalidad cada una de las recomendaciones, como por ejemplo sancionar a los responsables materiales e intelectuales, también crear un registro nacional de traductores para los servicios de salud y brindar atención médica y psicológica. Así que vamos a una pausa. Ve nada más, un fuerte incendio en una bodega de Tarimas a la altura del kilómetro 88 en el municipio de Jilotepec, esto en el Estado de México, causó el cierre total de la autopista México-Querétaro durante varias horas. A pesar de que el fuego se localizaba fuera de la vía, el denso humo redujo drásticamente la visibilidad de los conductores, obligando a las autoridades a detener la circulación para evitar accidentes. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas tras el siniestro.
Y otro fuerte incendio consumió una bodega de plásticos. Esta estaba ubicada en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, allá en Oaxaca. El fuego inició aproximadamente a las 4 de la mañana del miércoles, provocando una grave nube de humo visible a la distancia. Debido a la cercanía de las llamas y al humo tóxico generado, al menos una decena de familias tuvo que ser evacuada. Bomberos de Juchitán y Salina Cruz, así como personal de Protección Civil, acudieron al lugar para controlar el siniestro, el cual fue extinguido tras 7 horas de labores. Protección Civil reportó 3 personas lesionadas, una de ellas con quemaduras de primer grado en el rostro. ¿Se salieron luego de su hogar o qué? Sí, escuchamos y nos vinieron a tocar que se estaba quemando la bodega de plástico. Nos levantamos y fuimos a ver y sí, era cierto, porque se estaba quemando la bodega de plástico. Y siguiendo con los incendios, cheque esta historia. Con tal de evitar que su familia lo internara en un centro de rehabilitación contra las drogas, un hombre de 23 años le prendió fuego a su casa. Esto en Acuitlapilco, cerca de la carretera federal Tlaxcala-Puebla. Según el reporte del 911, sus familiares acudieron para ingresarlo a una clínica por su adicción al cristal. Al intentar dialogar, el joven reaccionó de forma agresiva y provocó el incendio, que se propagó rápidamente. Bomberos y paramédicos, así como policías municipales estatales, acudieron para controlar las llamas, lo que obligó al cierre de la carretera durante las labores de emergencia. Y es momento de ir a Guadalajara. Esta madrugada se generó información importante. Tenemos a Humberto González, corresponsal de Imagen Noticias, que tiene el reporte. Adelante, Humberto. Muy buenos días, traemos el reporte de Guadalajara y su zona metropolitana aquí en el estado de Jalisco. Iniciamos el recorrido en la colonia Buenos Aires de Tlaquepaque. ¿Qué sucedió en este lugar? Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado de varios impactos de bala dentro de su domicilio. Comentarles que, de acuerdo con información que nos compartió la comisaría municipal, testigos encontraron a la víctima todavía con vida dentro de su casa pidiendo auxilio. Ya cuando llegaron paramédicos, lamentablemente solo confirmaron su fallecimiento. El área fue acordonada y se localizaron varios casquillos percutidos. Ya el cuerpo se encuentra en la morgue metropolitana aquí de la ciudad de Guadalajara. También platicarles que en la colonia Circunvalación Oblatos, a unos metros de la famosa clínica 110 del IMSS, se registró un fuerte choque entre 2 vehículos. Tuvieron que movilizarse para atender esta emergencia paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los tripulantes de los 2 vehículos, de los 2 coches, un sedán de modelo reciente y otro ya de modelo, podría decirse, hasta clásico, antiguo. Comentarles también de que no hubo necesidad de trasladar a alguien a algún hospital debido a que pues solamente sufrieron algunas molestias físicas a consecuencia de la colisión. De aquí el reporte. En Zacatecas, fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Villa García tras un intento de emboscada contra la Fuerza de Reacción Inmediata en la comunidad de Los Campos. Durante el ataque perpetrado por civiles armados en los límites de Jalisco, un policía resultó herido en el tórax y un brazo, por lo que fue trasladado de urgencia vía aérea a la capital del estado, donde se reporta estable. Tras el enfrentamiento, las autoridades confirmaron la muerte de los agresores, cuyos cuerpos se encuentran en proceso de identificación, mientras el despliegue militar y policial continúa en la zona para garantizar la seguridad. Uno de nuestros elementos fue herido durante esta agresión, pero se encuentra estable y ya está recibiendo atención médica. Vamos a estar muy pendientes de su recuperación. Y las fuerzas federales de México realizaron una serie de operativos coordinados que resultaron en importantes decomisos, rescates y detenciones en gran parte del territorio nacional, destacando el desmantelamiento de 6 áreas de precursores químicos en Cozalá, esto en Sinaloa, con una afectación económica de 141 millones de pesos, la captura de una mujer por peculado en la capital y el decomiso de cargamentos de fentanilo y heroína, esto también en Sonora. Cheque nada más esto, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Edgar, alias El Limones, ¿se acuerda? Identificado como jefe de plaza y principal operador financiero del grupo criminal de los Cabrera Sarabia, grupo al que se le atribuyen amenazas y extorsiones contra comercializadores de pollinaza y ganaderos en Agua del Río, Chihuahua. Durante la audiencia inicial, un juez ratificó la prisión preventiva y fijó un plazo de 2 meses para cerrar la investigación complementaria.
También detuvieron a 3 hombres vinculados a extorsiones contra productores de limón, así como el uso de drones y artefactos explosivos, esto en Michoacán, como parte de la estrategia nacional contra la extorsión. A través de su cuenta en X, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, detalló que mediante diversas líneas de investigación se dio seguimiento a los sujetos y se identificó la localidad de Zenobio Moreno, en un municipio de Apatzingán, como una de las principales zonas de operación. Durante el operativo se aseguraron 5 teléfonos celulares, 2 controles para dron, 2 radios de comunicación, 14 cartuchos útiles, una réplica de arma de fuego y un arma de fabricación artesanal. Mientras, aquí en la capital fueron detenidos 3 presuntos integrantes de un grupo delictivo conocido como Los Negros, dedicado a la extorsión de operadores de camiones de transporte público que salen de Indios Verdes con rumbo al Estado de México. Se trata, imagínense nada más, una mujer, Yasmín Amarante, de 33 años, alias La Cachetes, Iraíz, de 50 años, alias La Güera, y Sergio Iván, de 30 años, alias El Risas. De acuerdo con el jefe de la policía, Pablo Vázquez, los detenidos amenazaban a los conductores con quemar las unidades y agredirlos físicamente. Por estos hechos fueron presentados ante el Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Y bueno, pues el Risas ya no está tan feliz. El gobierno del Estado de México reportó una baja significativa en el delito clave dentro de la entidad, destacando resultados positivos en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca. Según el resumen de seguridad, la estrategia coordinada entre los 3 niveles de gobierno ha permitido que en Ecatepec la extorsión cayera un 31%, mientras que en Nezahualcóyotl los delitos de alto impacto disminuyeron un 28% y a nivel estatal el robo con violencia se redujo un 20% bajo la administración de la gobernadora Delfina Gómez. ¿Usted cómo ve las cosas en el Estado de México? Cuéntenos, recuerde que nuestras redes sociales están abiertas para usted, así es que si vive en el Estado de México, díganos cómo vive la seguridad todos los días. Vamos a una pausa, regresamos, no se vaya. Y se encuentra con nosotros mi querido Raúl, quien nos va a contar estas historias que dejaron de contarse. Raúl, que aún usted es algo muy interesante. Así es, mi querida Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días al auditorio. El pasado 14 de diciembre se cumplieron 98 años del primer vuelo largo en la historia de la aviación mexicana desde Washington hacia los campos de la colonia Jardín Balbuena, más de 27 horas. Pero ¿qué les parece si vemos las historias que dejan de contarse? Han pasado 98 años de un vuelo que cruzó fronteras, océanos políticos y viejas tensiones diplomáticas. El 14 de diciembre de 1927, la Ciudad de México fue testigo de la llegada de uno de los pilotos más famosos del mundo. Charles Lindbergh despegó en Washington, Estados Unidos, y tras un vuelo directo de 27 horas con 15 minutos, aterrizó en México a bordo de su legendario avión, el Espíritu de San Luis. No fue un viaje cualquiera. Lindbergh llegó por invitación directa del gobierno del general Plutarco Elías Calles en reconocimiento a su histórico vuelo de 33 horas y 30 minutos de Nueva York al aeropuerto Le Bourget de París, Francia, considerado el viaje más largo de esos tiempos y como símbolo de una nueva etapa entre México y Estados Unidos. El objetivo era claro: fortalecer las relaciones diplomáticas después de años marcados por conflictos y desconfianza entre ambas naciones. Un papel clave lo jugó el entonces embajador estadounidense en México, Dwight W. Morrow, impulsor de un clima de buena voluntad y diálogo entre los dos gobiernos. Para los pilotos militares mexicanos, la visita fue más que protocolaria. Representó la oportunidad de conocer de cerca a un ícono de la aviación mundial y su avión, inspiración para pensar en vuelos de larga distancia dentro y fuera del país. El 14 de diciembre a las 3 de la tarde con 40 minutos, Lindbergh aterrizó en el campo aéreo de Balbuena. Lo esperaban autoridades militares y cientos de ciudadanos que acudieron a ver al hombre que había desafiado al cielo. Fue un recibimiento histórico, una escena que quedó marcada en la memoria de la capital mexicana. Raúl, pues hay una que destacar hazaña. algo muy importante, Mona, perdón.
Estas fotografías son exclusivas, son del Centro de Documentación del periódico Excelsior, que fue uno de los diarios mexicanos que tuvo la cobertura de este primer vuelo, como lo mencionábamos, más largo de Washington hacia la Ciudad de México, con más de 27 horas. Y es que es una hazaña diplomática que unió definitivamente a dos naciones para siempre. 27 horas de vuelo. Así es, y uno de los más largos, porque este mismo piloto había viajado precisamente, ahorita hablabas en el corte de Francia, había viajado de Nueva York hacia París, Francia, con más de, pues ya bastantes horas, 38 33, horas. ¿no? 33, 38 horas, de acuerdo a la historia, pero como tú bien lo mencionas, fue para el viaje diplomático, para limar asperezas entre México y Estados Unidos. Muchísimas gracias, mi querido Raúl. Buenos días. días. Muy interesante todo lo que cuentas. Buenos días. Una impresionante fuga de agua potable sorprendió a los habitantes de la avenida Ejido, esto en Acapulco, Guerrero, cuando trabajadores municipales perforaron por accidente una tubería durante obras de pavimentación. El chorro de agua alcanzó casi 10 metros de altura, asemejando un geyser, lo que fue captado en video por testigos de la zona. Como consecuencia, las autoridades suspendieron el suministro en al menos 16 colonias. Además, el reblandecimiento del terreno provocó que una camioneta quedara atascada en el lodo, requiriendo el uso de una grúa para su rescate. Trabajadores de la Comisión del Agua iniciaron la reparación de la tubería. Aseguraron que no tardarán más de 3 días en solucionar el problema, aunque después seguirán con la pavimentación que inició desde septiembre y que ha afectado a los locatarios de la zona, pues afirma que al no haber tránsito, la clientela les ha bajado hasta en un 50%. Un socavón se abrió en el cruce de la avenida del Recreo, esto en Chimalpopoca, en el barrio de Zapotlán, esto en la alcaldía Iztacalco, debido a una fuga de agua. El incidente ocurrió la mañana de este miércoles, cuando el paso de un camión pesado provocó la fractura del pavimento que cubría la oquedad. Vecinos alertaron a autoridades de la alcaldía y a la Secretaría de Gestión Integral del Agua y colocaron garrafones para señalizar el riesgo. El hoyo mide 1,5 metros de diámetro y 1 metro de profundidad, y hasta la noche seguía sin ser atendido, mientras que la fuga continúa. Y en ese momento nos enlazamos con José Antonio García. Estás en Avenida Revolución. ¿Cómo estás, querido? Adelante. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana aquí en las inmediaciones de la zona del paradero de San Ángel. Y bueno, pues en estos momentos el tránsito vehicular aún favorable para quien se desplaza de la zona de Ciudad Universitaria, de la zona del Eje 10 Sur, la zona de Avenida Universidad, hacia la zona de San Ángel, hacia la zona del circuito interior Río Mixcoac. También, pues en aumento ya la actividad peatonal en todo este perímetro. Hay que tener mucho cuidado, principalmente para quien se desplace en los cruces regulados por semáforo aquí en este punto. 9 grados la temperatura aquí en la zona de San Ángel, está haciendo frío, hay que salir abrigados. El reporte que tenemos, muy buen día. Gracias, Pepe Toño, pues estaremos ahí, por supuesto, bien informados contigo. Y ahora nos vamos con mi compañero Atalo Mata. Atalo Mata, que anda por ahí bien abrigado, bien abrigadito. ¿Cómo estás, Atalo? Más vale, Mona, más vale estar bien sí. Tapadito y pues sí, que no nos cale el frío, ¿no? Porque sí está un poco baja la temperatura. Y precisamente hablando de eso, pues ahora con el repunte de la variante H3N2, que es la supergripe que ahora le llaman, pues sí ha habido más casos cada vez, quizá no tan graves, pero sí es importante darse cuenta de que cuando alguien está enfermo y se contagia, pues puede solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, si es que está suscrito y es derechohabiente, pues lo puede de alguna manera solicitar una incapacidad para el trabajo. ¿Y en qué casos? Hay gente que se pregunta, bueno, ¿en qué momento podría yo solicitarle a mi médico en un centro de salud como el IMSS este tipo de síntomas que hay que reconocer, como la fiebre mayor a 39 grados, también la tos frecuente, dolor muscular y de articulaciones? Así definitivamente pues no podría uno ir a trabajar y sería muy complicado. También la congestión nasal y estornudos, un dolor de cabeza
bastante fuerte y extremo, y el cansancio también extremo. Hay que estar muy atentos de nuestra salud en caso de que reconociéramos o nosotros tuviéramos uno de estos síntomas. Pudiera ser H3N2, y lo primero que se recomienda pues es ir al médico, y si es necesario pues entonces solicitar una incapacidad para faltar al trabajo. Ojalá que no sea necesario, pero pues también por la seguridad de los demás para no contagiarlos, ¿no? Así es, bueno, hay que estar bien abrigados en verdad y tener mucho cuidado en estas fechas. Gracias, mi querido Atalo. Te vemos un ratito, ¿ok? Hasta luego, Mona. Claro. Gracias. Que sí. Y es turno de enlazarnos con Ricardo Vitela. ¿Dónde andas, mi querido Ricardo? Mi querida Mona, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Noticias que no nos gustan dar, pero tenemos que informarlas. Me encuentro exactamente en el cruce de Plutarco Elías Calles, que es el eje 4 Sur, y la calzada de la Viga. Y es que hace unos minutos elementos de servicios periciales de la Fiscalía Capitalina se llevaron el cuerpo de un hombre desafortunado que venía a bordo de una motocicleta, ya que venía circulando sobre calzada de la Viga, perdió el control, cayó exactamente en este punto que quedó acordonado. Y bueno, pues lo único que se quedó ahorita ya, porque se llevaron el cuerpo a la Coordinación Territorial en Iztacalco, pues fue la mancha hemática y algunos fragmentos de la motocicleta. Quedan 2 veladoras que alguna persona al pasar pues las dejó a esta persona, a este hombre. Y bueno, te comento porque aquí es muy peligroso. Es una vía, la calzada de la Viga, donde hay un borde que no está totalmente plano. Es un borde y quizá el exceso de velocidad hizo que volara o perdiera el control y cayera, y bueno, pues el golpe fue totalmente mortal. Hay personal de la Policía de la Ciudad de México que está todavía aquí resguardando esto, porque pues tiene que hacer la limpieza de esta zona. Únicamente funciona el carril de extrema izquierda para quienes ingresan ya en dirección hacia la zona del eje 3 Sur, procedentes de la zona del circuito interior Río Churubusco. Mona, información que tenemos que dar lamentable esta mañana aquí en la capital del país. Mira, en estas fechas hay que tener muchísimo cuidado, mucha paciencia si vamos manejando. Hay un tráfico espantoso, en verdad, en la ciudad, los motociclistas también. Entonces, calma y manejar con precaución para que no pasen estas cosas. Gracias, así Ricardo. Es, Mona, hay que manejar con mucho cuidado y más en estas fechas. Un abrazo, continuamos, buenos días. Gracias. Y bueno, en otros... Y en otros asuntos, miren esto, el miércoles se confirmó la localización sin vida del experimentado alpinista Jaime Juárez Green, de 71 años, que él desapareció mientras realizaba senderismo, esto en la zona de subida a Chalma. Tras un operativo de la Brigada de Rescate Morelos que abarcó 40 kilómetros en terreno montañoso, el cuerpo fue hallado cerca de la Torre Forestal Paredones en dirección a Ocuilán. Juárez Green contaba con más de 30 años de trayectoria, era reconocido por haber escalado el pico de Orizaba. Al momento del hallazgo, pues se informó que el perro que lo acompañaba fue encontrado en buen estado de salud. Hay que tener mucho cuidado con las reglas de la montaña. Y miren, un bebé recién nacido fue encontrado muerto debajo de un puente, esto en Topilejo, Tlalpan. De acuerdo con el reporte, el menor, que aún tenía el cordón umbilical y la placenta, estaba desnudo, estaba envuelto en una bolsa de plástico. Una persona que transitaba por la zona reportó el hallazgo del cuerpo y solicitó apoyo de los servicios de emergencia. Sin embargo, a la llegada de los paramédicos se confirmó pues que el bebé ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para iniciar las investigaciones por el abandono y muerte del recién nacido, y de acuerdo con el Código Penal, el abandono de menores de 1 año de edad se castiga con hasta 6 años de prisión. Debería de castigarse cadena perpetua. Y vamos a otros temas porque comenzó el regreso de connacionales a México para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias. Esto durante la madrugada de ayer. Miren, más de 20,000 paisanos cruzaron por la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fueron recibidos por personas del Instituto Nacional de Migración, también autoridades estatales, y lo hicieron como parte de la Caravana 2025, lo cual ya se ha hecho costumbre para evitar todos los peligros de las carreteras como asaltos, extorsiones y secuestros. Y miren, esta caravana, que es acompañada por elementos de la Guardia Nacional, forma parte del programa Héroes Paisanos, el cual estará vigente hasta el 8 de enero y mediante el cual se instalaron 253 modelos de atención en todo el país para adoptar los miles de migrantes que regresen a México.
Así es, mi querido Robert. ¿Qué dice la limusina naranja en este jueves? Les vamos a decir lo que nos da el metro como datos de demora. 5 minutos para la línea 1, 4 minutos de retraso para la 2, 6 minutos para la 3, 5 para la 4 y la 5 y 4 minutos de demora para la línea 6. En el caso de la línea 7 nos dice que hay una demora de 5 minutos al igual que la 8 y la 9, 4 minutos para la 12 y 6 minutos para la A y para la B. Pero bueno, eso es lo que nos dice el metro. ¿Qué nos está diciendo usted en redes sociales? Buenos días, podrían enviar trenes a Zapata en la línea 3, ya llevamos rato y como siempre no pasan y uno se retrasa en el trabajo. De verdad, todos los días alguna emergencia o retraso en las líneas. Clara Brugada, Adrián Rubalcaba, si no pueden, renuncien. Híjole. Oigan, en otras noticias también me dicen, oigan, todavía no amanece y ya es un relajo en la línea 3, pónganse a trabajar, por favor, que dice el metro, que se está agilizando la circulación. Échenle ganas, línea 3, para variar, lenta otra vez. Así es lo que nos dice usted frente a lo que nos dice el metro. Y si no es por el subterráneo, nos vamos por arriba. ¿Qué dice el Metrobús? Bueno, pues tenemos un servicio regular en la línea 1. Ojo, hay una intervención en la línea 2 que puede retrasar su traslado. Servicio regular en la 3, evento temporal en la línea 4 y servicio regular para la línea 5, 6 y 7. El operativo Cero Pirotecnia en la red del metro arrancó ayer con el objetivo de evitar el ingreso a las estaciones con cohetes, luces y otros artículos similares o de pirotecnia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana junto con el sistema de transporte colectivo informaron que está estrictamente prohibido el ingreso, transporte y la comercialización de material pirotécnico dentro de las instalaciones. Para garantizar que se cumpla la normativa, se realizarán revisiones preventivas hasta el 6 de enero con énfasis en estaciones como Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Zócalo, Pino Suárez y Salto de Agua. Y en Viaje Noticias nos esforzamos para mantenerlo siempre informado. Día a día buscamos ser mejores y gracias a ello, nuestros compañeros de Imagen Televisión en Monterrey, Claudia Ovalle y Ángel Medellín, fueron galardonados por la Asociación de Periodistas de Nuevo León, José Alvarado Santos, por su destacable carrera y trayectoria. Estas fueron sus palabras durante la ceremonia del Premio Estatal de Periodismo Edición 2025, la cual se llevó a cabo en la Biblioteca Raúl Rangel Frías, esto en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues mi premio es por 20 años de trayectoria y bueno, pues el que te reciban de esta manera, pues la verdad te hace sentir muy contento. Estamos hablando ya de 36 años de carrera y pues estoy muy honrada, muy emocionada de tener este reconocimiento. Aniversario del Citatir. Miren, ahora le cuento que el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos de la República Mexicana, Citatir, celebraron 75 años de historia de unidad sólida, respetada y moderna. Esto durante los festejos, su secretario general Ernesto Arellano destacó que el gremio se proyecta como un sindicato moderno, responsable, solidario, con la vista puesta en la capacitación y en nuevas oportunidades de crecimiento. Y la presidenta Sheinbaum puso en marcha el programa 25 para el 25, una iniciativa del Fondo de Cultura Económica que distribuirá gratuitamente miles de libros en México y 14 países de América Latina. Durante el evento en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria destacó que la lectura es fundamental para que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico y profundo también. Y vamos ahora a un resumen de información. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica de más de 4.300 millones de dólares para la CFE. Con esto, la comisión construirá 4 nuevas plantas de ciclo combinado y una central de combustión interna en Baja California Sur. El objetivo es claro: que la CFE garantice al menos el 54% de la generación eléctrica nacional, sumando 3.000 megavatios al sistema para asegurar el abasto a todo el país.
Sobre la convocatoria lanzada en octubre pasado, ya hay frutos. Se han seleccionado 20 proyectos privados listos para desarrollarse. Se trata de 15 parques solares y 5 eólicos que aportarán más de 3.300 megavatios de energía limpia. Además, se integrarán sistemas de almacenamiento masivo con baterías, reforzando la transición energética y la estabilidad del sistema eléctrico en México. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó La Única, una tarjeta universal respaldada por Visa y Broxel que unifica apoyos sociales y servicios financieros. Con ella, los ciudadanos podrán recibir programas estatales, pagar el transporte público, ahorrar e incluso recibir remesas sin pagar comisiones. El registro inicia el 12 de enero en el sitio oficial del gobierno y busca beneficiar a 3 millones de jaliscienses en su primer año, garantizando seguridad y aceptación internacional. Organizaciones civiles denuncian una crisis de desarrollo urbano en Baja California Sur bajo la gestión de Víctor Castro. Acusan que las decisiones se toman de forma autoritaria, favoreciendo la gentrificación y la especulación inmobiliaria sobre las necesidades del pueblo. Señalan una grave falta de viviendas asequible e inversión en servicios básicos para colonias olvidadas, donde los ingresos locales ya no alcanzan para costear un hogar debido al desplazamiento de las poblaciones originarias. Escuinapa bajo fuego. 3 muertos y caos tras enfrentamiento. Enfrentamiento en Zacatecas deja 7 presuntos criminales muertos. Brutal golpiza con machete y piedras deja a joven herido en Aguascalientes. Guardias de Plaza de Tijuana golpean y electrocutan a fotoperiodista. Detienen a colaboradora clave de García Luna. Imágenes espantosas. 4 sujetos golpearon brutalmente a un joven afuera de un palenque en Jesús María, Aguascalientes. Esta agresión captada en video le dejó graves heridas, obviamente. 3 atacantes ya fueron detenidos, pero uno más sigue prófugo, mientras la familia obviamente exige justicia. Es el momento en que 4 sujetos agreden brutalmente a un joven afuera de un palenque en Jesús María, Aguascalientes. Los sujetos lo golpean una y otra vez mientras él no puede defenderse. Las patadas van directamente a la cabeza y cara, y uno de ellos lleva un machete y le da en la espalda. Otro toma una piedra y se la avienta y le da otra patada en el rostro. El joven queda casi inconsciente y todavía el sujeto de amarillo regresa, lo toma del pantalón y lo levanta y lo vuelve a tirar. Mientras unas mujeres se acercan a auxiliarlo, los sujetos se retiran. Que empezaron a decirle que los iban a matar. Él se estaba peleando con uno, pero de tantos, pues le aventaban de diferentes ángulos piedras. Él en eso perdió el conocimiento, ya no se acuerda de qué fue lo que más pasó, hasta que le enseñaron el video y pues sí le dio tristeza. José Pablo Gallegos, de 27 años de edad, es albañil y aficionado a los gallos. Ese día 30 de noviembre acudió al palenque con sus 2 hijos y una pareja de amigos. Al encontrarse con los sujetos, pidió a sus amigos que se llevaran a sus hijos. Cuando se retiraban, los agresores aventaron piedras a la camioneta del amigo, causándole daños. ¿Son de aquí? De San Ignacio. Okay. De San Ignacio son. Y haga de cuenta que son bien peleoneros, a todo el mundo pelean, corretean y no, pues ese era el pleito que traían siempre. Correteaban unos a otros y como me lo vieron solo, dijeron, ahora sí, de aquí es. Ya la traían contra él. José Pablo estuvo hospitalizado donde fue dado de alta, pero sigue en observación. En la cabeza trae como 3 cosidas, como tanto así.
y acá tiene abierto lo que es de aquí hasta arriba y de luego acá las cuchillas que le aventaban, donde le hacían asilo, así, pero una sí fue muy profunda porque tiene doble cosida. José Pablo no ha trabajado. Tras los hechos, la Fiscalía de Aguascalientes logró detener a los 3 involucrados, quienes ya fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja y brutal ferocidad. Yo pido que los refundan, porque no es la primera que hacen. Pero aún falta un implicado por detener. No, pues yo sí quiero que lo agarren, porque era el que me lo levantaba y me lo dejaba caer, por eso yo quiero que lo agarren. Y también en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, un adulto mayor en situación de calle fue agredido en plena vía pública en la comunidad de Pocitos. Esta agresión quedó grabada en video donde se observa a una persona atacándolo mientras otra solamente registra los hechos sin intervenir. Las imágenes provocaron indignación en redes sociales y llamados a que las autoridades investiguen este caso, identifiquen a los responsables y garanticen la atención y protección a la víctima. Al final de cuentas, ya fuera de aquí. Sí, no, ya basta de Tepoztlán, que ya siempre es lo mismo. Ya. Mire, yo respeto su... No, ni nosotros ni los compañeros de Televisa. No, ni lo que queremos es que se deje terminar la obra. Eso es lo que queremos. Esto ocurrió en Toloyucan, Estado de México. Policías del municipio, vecinos de Tepoztlán, habrían ingresado a su territorio para intentar frenar una obra de repavimentación, lo que desató un nuevo conflicto. La razón es una disputa territorial que ambos municipios mantienen desde hace ya varios meses y que han provocado riñas y enfrentamientos. La obra, que se realiza sobre Avenida del Sol, permanece detenida, ya que ambos ayuntamientos aseguran que la vialidad se encuentra dentro de sus límites, por lo que el conflicto sigue sin resolverse. Y sobre estas imágenes, el gobierno municipal de Teoloyucan denunció que policías de Tepoztlán ingresaron sin previo aviso a un territorio donde revisaron la maquinaria utilizada en la obra de repavimentación. La autoridad local calificó los hechos como una intromisión indebida y un posible abuso de autoridad, por lo que solicitó la intervención del gobierno del Estado de México para atender y resolver este conflicto territorial. Vea nada más, ¿qué le parece? 5 contra 1, así fue la agresión contra el reportero Jesús Aguilar en Tijuana, Baja California. Guardias de seguridad privada de una plaza comercial lo sometieron, golpearon, electrocutaron y esposaron mientras realizaba la cobertura de un doble homicidio en el lugar. El periodista relató que se encontraba tomando fotografías de la escena del crimen cuando fue interceptado y agredido por el personal de seguridad. Minutos después fue liberado tras la intervención de la Policía Municipal. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos pidió esclarecer los hechos e investigar a la empresa de seguridad privada involucrada.
Y si ayer le tocó bloqueo en la México-Querétaro, esta fue la razón. Un fuerte incendio en una bodega de tarimas a la altura del kilómetro 88 en el municipio de Jilotepec, Estado de México, causó el cierre total de la autopista México-Querétaro durante varias horas. A pesar de que el fuego se localizaba fuera de la vía, el denso humo redujo drásticamente la visibilidad de los conductores, obligando a las autoridades a detener la circulación para evitar accidentes. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas tras el siniestro. Y otro fuerte incendio consumió una bodega de plásticos, esta ubicada en la colonia Benito Juárez del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, en Oaxaca. El fuego inició aproximadamente a las 4 de la mañana del miércoles, provocando una gran nube de humo visible a la distancia. Debido a la cercanía de las llamas y al humo tóxico generado, al menos una decena de familias tuvo que ser evacuada. Bomberos de Juchitán y Salina Cruz, así como personal de Protección Civil, acudieron al lugar para controlar el siniestro, el cual fue extinguido tras 7 horas de labores. Protección Civil reportó 3 personas lesionadas, una de ellas con quemaduras de primer grado en el rostro. ¿Se salieron luego de su hogar o qué? Sí, escuchamos y nos vinieron a tocar que se estaba quemando la bodega de plástico. Nos levantamos y fuimos a ver y sí, era cierto, porque se estaba quemando la bodega de plástico. Y siguiendo con los incendios, cheque nada más esta historia. Con tal de evitar que su familia lo internara en un centro de rehabilitación contra las drogas, un hombre de 23 años le prendió fuego a su casa. Esto en Acuitlapilco, cerca de la carretera federal Tlaxcala-Puebla. Según el reporte del 911, sus familiares acudieron para ingresarlo a una clínica por su adicción al cristal. Al intentar dialogar, el joven reaccionó de forma agresiva y provocó el incendio, que se propagó rápidamente. Bomberos, paramédicos y policías municipales y estatales acudieron para controlar las llamas, lo que obligó al cierre de la carretera durante las labores de emergencia. Y del fuego nos vamos al agua. Una impresionante fuga de agua potable sorprendió a los habitantes de la avenida Ejido, allí en Acapulco, Guerrero, cuando trabajadores municipales perforaron accidentalmente una tubería durante obras de pavimentación. Vean nada más, el chorro alcanzó casi 10 metros de altura, asemejando un geyser, lo que fue captado en video por varios testigos de la zona. Como consecuencia, las autoridades suspendieron el suministro en al menos 16 colonias. Además, el reblandecimiento del terreno provocó que una camioneta quedara atascada en el lodo, requiriendo el uso de una grúa para su rescate. Y mire, trabajadores de la Comisión de Agua iniciaron la reparación de la tubería y aseguraron que no tardarían más de 3 días en solucionar el problema, aunque después seguirán con la repavimentación que inició desde septiembre y que ha afectado a los locatarios de la zona, pues afirman que al no haber tránsito, la clientela les ha bajado hasta en un 50%. ¿Qué pensaron? ¿Que nunca iba a venir a trabajar? Todos los días. Otra piernita, otra. Vamos, piernita. Así intentaron robar una tienda en un centro comercial de San Pedro Garza García, Nuevo León. A ver, una mujer fue sorprendida cuando ocultaba al menos 5 prendas en la pantorrilla izquierda, aunque minutos antes ya le habían retirado ropa escondida en la otra pierna, pero no actuaba sola. Su cómplice, una mujer con saco beige, permanecía recargada en un muro mientras vigilaba. Este intento de robo fue frustrado cuando guardias de seguridad detectaron esta maniobra y antes de que abandonaran el lugar les retiraron toda la mercancía. Ahí la tiene el hijo de su madre. Andaba robándosela. Andaba robando. Levanta la cara, mi chavo. Te dije que no te iba a dar bien a mi chavo,
Pues miren, así terminó un presunto ladrón en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, el sujeto fue sorprendido robando dinero a personas que esperaban realizar trámites en la zona. Vecinos decidieron retenerlo por su cuenta, lo golpearon, lo inmovilizaron envolviéndolo con plástico antes de entregarlo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El caso reabre el debate sobre los linchamientos y la justicia por propia mano, mientras autoridades pues ya investigan lo ocurrido. Y un insólito robo navideño. Esto quedó captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo un sujeto llega tranquilamente a una vivienda, desinfla pues este inflable de Santa Claus que estaba colocado en el porche y se lo lleva sin ser detenido. El video se viralizó en redes sociales donde usuarios reaccionaron con sorpresa, con humor, mientras los dueños piden apoyo para identificar al responsable y recuperar obviamente su decoración navideña. Las ratas ya salieron a buscar su aguinaldo, qué cosa, pero así se tiene que decir. Así fue como este par de ladrones asaltaron en el bulevar de Atlisco, esto en Puebla. Llegaron armados con sudaderas para bajar al conductor de una camioneta y despojarlo de una mochila en la que aparentemente llevaba mucho dinero. Corrieron hacia otro carro que ya lo estaba esperando, pues, para escapar. Miren, esto ocurre en todos lados. Otro caso pasó en Ecatepec, donde una mujer fue despojada de su bolsa en donde llevaba presuntamente alrededor de 70,000 pesos que momentos antes había retirado del banco. La Fiscalía del Estado de México indaga posible colusión de cajera con los ladrones. En el video se ve cómo baja del carro. Después de unos segundos llegan dos para asaltarla. Tenga mucho cuidado en estas fechas. Vigile bien cuando vaya a sacar su dinero al banco. Ahí van, ahí están. Vean nada más lo que le hacen. Lamentable, en verdad, pero bueno, es tiempo de ir a una pausa, pero al regresar, difícil mañana para Escuinapa, Sinaloa. Ayer, enfrentamientos armados dejaron 3 muertos y vehículos calcinados. Esta violencia obligó al cierre de autopistas y a la suspensión también de clases, obviamente esto en todo el municipio, donde se está realizando. Pero el reporte completo se lo daremos regresando del corte. Quédese aquí con nosotros en Imagen Noticias con Francisco Sea. Valió madre, nos agarró, tocó la balacera. A la verga. La nueva. ¿A qué lado de la caseta? Para hoy, grande que está ahí, hombre. ¿Qué le parece el diario vivir para muchos mexicanos? Ayer por la mañana, una violenta jornada en Escuinapa, Sinaloa, dejó un saldo de 3 muertos y al menos 2 vehículos calcinados tras enfrentamientos entre grupos armados. La Fiscalía General del Estado confirmó el deceso de las víctimas, algunas de ellas localizadas carbonizadas en la colonia El Roblito. Los hechos provocaron el cierre temporal de la autopista Tepic-Mazatlán y la suspensión de clases presenciales en la cabecera municipal. Y ahora nos vamos a Zacatecas. Fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Villa García tras un intento de emboscada contra la Fuerza de Reacción Inmediata en la comunidad de Los Campos. Durante el ataque perpetrado por civiles armados en los límites de Jalisco, un policía resultó herido en el tórax y un brazo, por lo que fue trasladado de urgencia vía aérea a la capital del estado, donde se reporta estable. Tras el enfrentamiento, las autoridades confirmaron la muerte de los agresores, cuyos cuerpos se encuentran en proceso de identificación, mientras el despliegue militar y policial continúa en la zona para garantizar la seguridad. Uno de nuestros elementos fue herido durante esta agresión,
pero se encuentra estable y ya está recibiendo atención médica. Vamos a estar muy pendientes de su recuperación. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Edgar alias El Limones, identificado como jefe de plaza principal operador financiero del grupo criminal Los Cabrera Sarabia, grupo al que se le atribuyen amenazas y extorsiones contra comercializadores de pollinaza y ganaderos de agua del río Chihuahua. Durante la audiencia inicial, un juez ratificó la prisión preventiva y fijó un plazo de 2 meses para cerrar las investigaciones complementarias. A pesar de la detención de Edgar N. alias El Limones, ganaderos de La Laguna en Durango denuncian que las extorsiones continúan por parte de células criminales que controlan la comercialización de ganado, operando incluso a través de mensajes y grupos de WhatsApp. Cobran cuotas también por cada cabeza de ganado que se moviliza, hasta 500 pesos, 1000 pesos. Imagínate ahí cuántas cabezas de ganado no se movilizan dentro de la comarca lagunera de Durango, ¿no? La detención de Edgar N. alias El Limones, dirigente sindical de la CATEM en la región de La Laguna en Durango y líder de Los Cabrera, un grupo dedicado a la extorsión en La Laguna, no acabó con la red criminal. Los ganaderos de la región denuncian que siguen padeciendo extorsiones por parte de células que controlan la comercialización. No es exclusivamente el único el que operaba, ¿verdad? Es una red de mucha gente. Y además es probable que existan otras personas que son copias, que como ven que hay impunidad, también les gusta el tema de extorsionar. Los ganaderos que piden el anonimato por temor a represalias fueron incorporados a grupos de WhatsApp donde presuntos delincuentes dictan órdenes sobre la venta de animales y amenazan con represalias en caso de desobediencia. Informales también, a ver cómo andan ahí de ganadito. Y otra cosa, por ahí también han estado sacando por ahí unos gancitos con animales. Hay unos amigos, no voy a ir los nombres, para ahí les documentamos unos cuantos para que tomen sus precauciones y eviten las molestias. Mejor el ganadito cuando quieran sacar, y si no, nosotros. Ganaderos y autoridades estatales coinciden en la necesidad de que el gobierno federal profundice las investigaciones sobre la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, organización en la que Limones figuraba como secretario de organización en La Laguna. Hay una estructura delictiva, no estamos en contra del sindicalismo. Me parece aquí que estamos viendo una forma de usurpación de funciones de este sindicato. El caso específico está muy relacionado en términos generales con la CATEM. Ahí están las presencias, ahí están los señalamientos, ahí están las carpetas de investigación. Estamos actuando ya teniendo y poniendo la posibilidad de esta ley de extorsión para que sirva en toda nuestra entidad. Y un juez vinculó a proceso a Jacobo, conocido como el Jacob, ex candidato del PRD y socio del dueño de Miss Universe. Se le acusa de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras detectarse movimientos financieros sospechosos vinculados a empresas fantasma. El juzgador ratificó la medida de prisión preventiva y otorgó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. La defensa no logró desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía sobre el origen de su patrimonio. Y la Fiscalía General de la República detuvo en la Ciudad de México a María Vanessa, quien fuera la jefa de asesores de Genaro García Luna. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero por presunta participación en el desvío de más de 5,000 millones de pesos del sistema penitenciario federal. La exfuncionaria ya fue trasladada al penal femenil de Morelos para iniciar su proceso judicial. María Vanessa, quien es licenciada en psicología y maestra en psicoterapia, colaboró con la Secretaría de Seguridad, que encabezó en su momento Genaro García Luna como jefa del Departamento Coordinación de Subordinados, esto en el área profesional ejecutivo de servicios especializados de investigación, y como subdirectora de área coordinadora administrativa. Además, era apoderada
de la empresa Numbap, la cual habría sido usada para el desvío de 1.678 millones de pesos y 74 millones de dólares del gobierno federal. Ayer en la conferencia matutina le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si ya conocía la razón por la que Alex Tonatiuh, exdirector de investigación de la Agencia Nacional de Aduanas, fue separado de su cargo. Respondió que la decisión fue tomada por el director de Aduanas, Rafael Marín, y en su momento la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá que informar si estaba siendo investigado. En días pasados, Alex Tonatiuh causó polémica al darse a conocer que era propietario de un penthouse en Polanco y tenía una colección de relojes de lujo. La presidenta también indicó que fue el exfuncionario de Aduanas quien advirtió del tráfico ilegal de combustible a gran escala mediante un buque de Tampico, allá en Tamaulipas. Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan? En donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación. Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico. En otros asuntos, hace unas horas, el gobierno de México informó que ayer sostuvo mesas de trabajo con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y del sector transportista, donde se lograron acuerdos para atender de forma inmediata y estructural las principales demandas del campo. Entre los compromisos destaca el refuerzo de la seguridad en carreteras federales y estatales con mayor presencia operativa, acompañamiento en tramos de riesgo y el uso también de herramientas tecnológicas para proteger a productores transportistas y ciudadanos. Además, se anunció la apertura de mesas técnicas para analizar precios, comercialización de granos y temas relacionados con el TEMEC. Y ahora nos vamos con mi querida Nuria. Gracias, Mona. Oigan, pues mucho cuidado con el frío, ya que la Ciudad de México amanece bajo alerta por bajas temperaturas. En Tlalpan se activó la alerta naranja por registros de hasta 1 grado, mientras que en Milpa Alta y Xochimilco rige la alerta amarilla. Todas estas condiciones son provocadas por una vaguada y humedad del Pacífico que se mantendrán aproximadamente hasta las 9 de la mañana de hoy. Es por eso que las autoridades piden proteger a niños y adultos mayores, mantenerse hidratados y extremar precauciones ante posibles heladas y lluvias ligeras para este jueves. Así que bueno, pues esta es la información y como cada mañana les damos las condiciones del tiempo para este jueves 18 de diciembre. Atención porque seguimos con lluvias. Habrá lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Tamaulipas, ya que la vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del occidente, centro y sureste del país. Estas lluvias alcanzarán al Valle de México y la península de Yucatán, mientras que en Chiapas se esperan lluvias puntuales muy fuertes, por lo que es importante extremar precauciones. Además, continuará el ambiente frío a muy frío sobre las entidades de la Mesa Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas. Más tarde, durante la tarde de hoy y noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del país. Este sistema interactuará con una línea seca y con las corrientes en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre este sistema que impactará al noreste del territorio nacional. En cuanto al pronóstico de lluvias, para este jueves se esperan lluvias muy fuertes en Chiapas, lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo, algunos chubascos en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán, lluvias aisladas en Tamaulipas, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán. Todas estas lluvias podrían provocar incremento en ríos y arroyos, así como algunos deslaves, encharcamientos e inundaciones. Ahora, sobre las temperaturas máximas, porque todavía tenemos temperaturas máximas, los valores altos de entre 35 y 40 grados se esperan en el sur de Sonora, norte de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y el istmo de Chiapas. De 30 a 35 grados en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. En contraste, las temperaturas mínimas
serán muy bajas, de menos 10 a menos 5 grados con heladas en sierras de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, así como en el centro del país, y de 0 a 5 grados en regiones altas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Pero ¿qué pasa con el viento? Porque todos los sistemas se ven afectados. Se prevén rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Campeche. Y el oleaje alcanzará entre 1 y 2 metros en las costas occidentales de Baja California. Así que abríguense muy bien hoy, paraguas en mano y la mejor actitud para este jueves que ya es casi viernes. Y vámonos ahora con la frase del clima. A ver, el día de hoy, la verdad es que es muy bonita esta frase, la vamos a leer juntos. Que la lluvia limpie el día y la calma cuide el alma. Vean nada más, no, es que hasta rima, aquí hay una poesía. No, hoy sí de verdad esta frase nos llega al corazón, es muy motivadora. Mona, ¿te gustó? ¿Cómo la viste? Ay, hermosa, también para mi querida Nuri, yo te voy a tener una contrafrase. Dígame usted. Gracias a ti aprendí que para avanzar hay que soltar y para avanzar más solo hay que aplicar un poco de cambio. Atentamente, el clutch. Oh. Oye, Quique, qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase, me gustó esa contrafrase. Están muy inspirados, qué belleza. Eso es inspiración de jueves. Y aparte rima, poética. No. De verdad, aquí somos lo máximo. Bueno, pues hacemos una pausa con estas dos frases muy motivacionales para este jueves. Al aire, el Papa Romeo Oscar. Recibido, Papa Romeo Oscar. ¿Me confirma intenciones? Estamos desplomando, Papa Romeo Oscar. ¿Y qué ha pasado sobre el reciente accidente ocurrido en Totoltepec a escasos metros del Aeropuerto Internacional de Toluca? Bueno, pues le cuento que investigaciones revelaron que las víctimas que lamentablemente fallecieron eran familiares directos de jugadores del equipo Sultanes de la Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco y un día antes del accidente habían ganado el torneo. Recordemos que eran 10 las personas que iban a bordo, 8 eran pasajeros, además del piloto y el copiloto, y recuerde que 3 eran niños. Tras el accidente, la Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco compartió a través de su cuenta oficial en redes sociales un comunicado lamentando los hechos y expresando condolencias a las familias de los afectados. Asimismo, tras el rescate de la caja negra, la Fiscalía aseguró que ya se iniciaron las diligencias. Recalcó que Aeronáutica Civil ya la tiene bajo resguardo para analizar las grabaciones y saber qué fue lo que realmente pasó. Además, señaló que sus peritos continúan en el área para tratar de rescatar algún otro resto y precisó que aún no han hecho la entrega de restos humanos a las familias de las víctimas. Aquí le informamos sobre esta explosión de pirotecnia en Pesquería, Nuevo León, que cobró la vida de 4 personas el pasado 28 de noviembre. Ahora le mostramos la historia de Oscar, quien logró sobrevivir. Escuche cómo fue que se puso a salvo. ¿Cómo decírtelo? Inimaginable en el momento. Así es como Oscar Muñoz revive uno de los momentos más impactantes de su vida, cuando una explosión provocada por pirotecnia almacenada en una vivienda cercana sacudió su hogar en Pesquería, Nuevo León, obligándolo a huir para ponerse a salvo. Ese día, Oscar celebraba su cumpleaños, había llegado a su casa únicamente para darse un baño, sin imaginar que segundos después, una fuerte detonación cambiaría su destino. La puerta de acero de su vivienda se convirtió literalmente en un escudo que le permitió sobrevivir. Mira, a lo que te menciono es el escudo porque inexplicable. Mira el doblez, nomás checa el material. Porque es un material muy resistente, ¿verdad? No, demasiado. Fue buena inversión, una puerta de esta. Mejor, carnal, lo mejor que pude haber hecho en la vida, créeme lo que ni yo mismo me explico, pero pues desafortunadamente estos vidrios fueron los que me entraron en el ojo.
Los fragmentos de vidrio le provocaron una lesión severa en uno de sus ojos, por lo que tuvo que ser sometido a una delicada cirugía y permanecer en reposo durante varios días. Hoy, Óscar regresó a lo que por muchos años fue su hogar. El fondo me dobló y me vine aquí. Todavía hay sangre. Sí, es parte de la que yo derramé. En medio del caos, Óscar subió corriendo por la escalera hasta el baño de la segunda planta, donde intentó escapar por una ventana. ¿Intentaste salir por acá arriba? Sí, ahí está manchado todavía. Donde se encuentran esos bloques estaba la casa donde ocurrió esta explosión. Esta fue tal que, como si se tratara de un proyectil, llegó hasta esta pared que quedó completamente destrozada y acabó con este patrimonio. Muy agradecido con Dios al día. La verdad, para mí sí fue algo, pues, inexplicable, bro. Y nos vamos a Oaxaca, donde fue vinculado a proceso Manfredo Arial, de 50 años, por el delito de crueldad animal. Al tener 65 perros, algunos en malas condiciones, 65 perros en su casa. Esto en el municipio de San Francisco. Durante su detención, le aseguraron un arma de fuego, de la cual no acreditó permiso para su portación. Este hombre quedó internado en el penal estatal varonil de San Francisco Tanibet, en lo que concluyen las investigaciones, pero está vinculado a proceso, obviamente, y esperamos que caigan con todo el peso de la ley. Y en Azcapotzalco se instaló el primer punto fijo del programa Reciclatron, donde los capitalinos podrán entregar basura electrónica para su correcto procesamiento y reutilización de componentes. La Secretaría de Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, destacó que este espacio fortalece al programa, que continuará de forma itinerante en distintas alcaldías con el objetivo de evitar tiraderos clandestinos, proteger los ecosistemas y reincorporar materiales a los ciclos productivos con el apoyo permanente de servicios urbanos. Y regresamos a las calles con mi querido Atalo Mata. Atalo, ¿dónde andas ahora? Mona, aquí en el metro Pino Suárez, fíjate que hay un operativo de seguridad, de revisión, que se llama Cero Pirotecnia. Sobre todo, pues ya es tradicional, ya es muy acostumbrado que a finales de año pues siempre se haga este tipo de operativos para evitar el traslado, la comercialización de cohetes, ¿no? De pirotecnia. Entonces les hacen una revisión a la mayoría de los usuarios que traen sobre todo bultos o morrales grandes, y ahorita vamos a ver el proceder. Mientras tanto, pues vemos aquí el dispositivo de seguridad que se hace, no solo aquí en la estación Pino Suárez, sino también en Fray Servando, que es la línea 4, en la Merced, línea 1, en la Candelaria, línea 1 y 4, en Jamaica, línea 9 y 4, Zócalo Tenochtitlán, línea 2, Pino Suárez, que es esta, línea 1 y 2, y Salto del Agua, línea 1 y 8. Y aquí, pues, lo importante es que se hace en el área de torniquetes, es donde nos encontramos, pero se va a extender también a todas las áreas del sistema, incluyendo accesos, vestíbulos, pasillos, andenes y trenes, para garantizar la seguridad integral de los usuarios. Y bueno, pues aquí nos van a permitir pasar para conocer pues este tipo de revisiones que se hacen. Muy buenos días. Oiga, ¿nos permite un minutito? ¿Qué le parece este tipo de revisiones? Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues hay gente que, por ejemplo, hemos visto, Mona, que pues se molesta un poco porque le quitan tiempo, pues ya van con la prisa de querer llegar a sus trabajos o algún destino, pero pues aquí lo importante es darle seguridad a todos, ¿no? Y cumplir con el reglamento, que es cero pirotecnia, no se puede comercializar en ningún momento este producto, y pues sabemos las consecuencias que pueden ser muy complicadas para no solo los adultos, sino también los niños, que a veces pues se han tenido que quedar sin, se han accidentado, se han quedado sin un dedo, se han quedado sin una mano, y aquí vemos este tipo de revisiones que se hacen a la entrada del metro para que pues la gente, los policías puedan estar muy atentos de todo lo que se revisa. Muy buenos días, ¿qué le parece este tipo de revisiones? Muy bien, señor. ¿Por qué cree que es necesario para no trasladar cohetes ni nada de eso? No, me parece algo muy bien, muy para darnos mayor seguridad.
una pregunta más. ¿Qué opina usted del uso de los cohetes y todo eso? ¿Cree que es peligroso todavía, aunque sea una tradición ya aquí en México? Sí, sí es peligroso, más para los menores de edad. Sí. ¿Ha tenido usted alguna experiencia así o cercana? Pues sí he visto, allá por donde vivo sí he visto muchas experiencias malas con la pirotecnia. ¿Qué les ha pasado así de gravedad? Pues ha habido fallecidos y así, se han destruido domicilios, por eso no es correcto la pirotecnia. ¿Su nombre, por favor? Carlos. Muchas gracias, Carlos, que le vaya muy bien. Bueno, pues así como don Carlos, pues también hay gente que sí se presta a opinar sobre este tema, pero tienen mucha razón, pues también el almacenar pirotecnia puede resultar muy, muy complicado, no solo aventar las palomas o aventar el cuetito, que sí es peligroso, pero pues el almacenaje también de este producto, de estos artículos, pues pueden terminar en una desgracia, ojalá que no. Mona. Así es, Atalo. Y mira, tenemos que entender que esto es obligatorio, en verdad, y es justamente para garantizar la seguridad de todos, ¿no? Este operativo de cero pirotecnia. Así que vamos a cooperar. Sí, y no enojarnos, ¿no? Sabemos que pues todos en algún momento sí tenemos la prisa, pero bueno, pues hay que cumplir con lo que se está estableciendo. Así es, gracias, Atalo. Te mando un besote. Un hombre mexicano de 31 años murió en Star Country, Texas, tras un enfrentamiento con un agente de la policía fronteriza mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Según informaron autoridades estadounidenses, los hechos ocurrieron el 11 de diciembre cerca de la orilla del río, cuando los agentes se identificaron y el hombre intentó huir, lo que derivó en una lucha física y el uso de un arma de fuego por parte de la patrulla fronteriza. El hombre recibió 3 disparos y más tarde fue declarado muerto en el hospital de la zona. Gracias, Roberto. Otra vez. ¿Y no había perro golazo? Un día más. Ya no da tiempo del perro golazo, pero... Ay, qué mal, hombre, porque tú querías más tiempo. A ver, el perro golazo es del público, de la gente. Eso sí. Del pueblo. Al pueblo sabio. me debo, al pueblo me entrego. Bien, Manuel. Bien ahí, bien ahí.